Buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila en 6 minutos, 7 ya casi. Pasan de las 4:30 de la tarde y hasta las 6 les vamos a acompañar en este programa en directo, un programa abierto, como ven ustedes en la cabecera, y lleno de contenidos para su sobremesa. Hoy vamos a empezar hablando de seguridad con Pedro Cereceda, es el portavoz de Policía Nacional en Ávila y nos acompaña cada 15 días. Hoy vamos a hablar del DNI europeo, de algunos delitos, de otros asuntos que Pedro nos va a ir desgranando en la charla que tendremos ya inmediatamente porque está con nosotros ya de hecho en plató. Después vamos a hablar con Juan Pablo López. Él es responsable de Terra Levin Massab. Es un proyecto hermosísimo en el que se pone en valor la Sierra de Ávila. Nos va a hablar de una nueva página web, además in situ vamos a poder ver cómo funciona esa página y de los proyectos que tienen además. De hecho va a venir acompañado para contarnos todo esto. Luego nos hemos ido al Palacio Los Serrano porque allí se muestra hasta el mes de septiembre, hasta el 11 de septiembre, una hermosísima exposición de uno de los artistas plásticos más importantes de Ávila, es Jesús Velayos. Estuvimos con él, tuvo pues la amabilidad de hacernos un recorrido por la exposición que se puede ver en Los Serrano y se lo queremos mostrar a todos ustedes. Y tenemos tertulia esta tarde, señores, y vamos a hablar además de algo muy importante y es el conflicto que existe desde que el mundo es mundo entre los hombres y las mujeres. De ese asunto, que seguramente va a dar para mucho, vamos a hablar, si nos da tiempo, hablaremos de alguna otra cuestión que seguramente sale al lado de esta conversación que vamos a tener y no sé si nos dará tiempo para la música. En cualquier caso, empezamos ya nuestro 8 Magazine Ávila de hoy con Pedro Cereceda, que nos acompaña ya en plató. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Nos sentamos, ¿te parece? Después de ti. Venga, de acuerdo. Bueno, Pedro, decíamos que hay un nuevo documento nacional de identidad que mucha gente no conoce a lo mejor, ¿no? Sí, ha sido expedido recientemente. Hemos sido pioneras, la Comisaría de Policía Nacional de Ávila y Parquesol, Comisaría de Distrito de Parquesol de Valladolid. Y este documento fue presentado el día 2 de junio por el titular de la cartera de Interior. Lo presentó en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en Complejo Policial de Canillas, y tiene unas peculiaridades fundamentalmente destinadas a la seguridad. Entonces, podemos hablar en principio de la seguridad que no se ve, la seguridad interna, el microchip que lleva integrado, y después he traído un ejemplo para que lo veamos aquí en persona. A ver, vamos a empezar entonces por partes. Somos pioneros en este nuevo documento, ¿no? ¿Se expide aquí en la Comisaría de Policía? Sí, de hecho ya ha habido varios documentos, ya se han expedido varias veces, entonces por eso hemos dicho que hemos sido pioneros. Se calcula que para el 2 de agosto todos los países de la Unión Europea tienen que tener este tipo de carta de identidad o de documento de identidad porque es exigible para las medidas de seguridad que lleva integradas. Básicamente lo que se pretende con estas medidas de seguridad es seguir el plan de acción de la Comisión Europea del año 2016 y es para luchar contra el crimen organizado, el terrorismo y evitar los robos de identidad y las usurpaciones de identidad. Bueno, mientras hablamos podemos ver a lo mejor algunas imágenes del lugar donde se expide el documento nacional de identidad en la Comisaría Provincial de Ávila, en el Paseo de San Roque, como todo el mundo sabe. Pero cuéntame un poco, a ver, yo tengo un documento nacional de identidad normal, no tengo que cambiar ese documento hasta que no me corresponda, pero bueno, cuéntame un poco cómo hay que hacer esto para si queremos viajar, en fin, no sé, cuéntame. Sí, viajar, el pasaporte es el título de viaje por excelencia, pero con este documento se puede viajar pues de los 27 Estados miembros de la Unión Europea lo tienen acreditado el espacio Schengen 22. Si me permites un pequeño inciso de decir que ese espacio Schengen, por si algún televidente no lo tiene claro, se suscribió este acuerdo, empezó a funcionar en 1995 y es para el libre movimiento de personas, bienes, capitales y servicios. Entonces, con solamente un documento de identidad, tanto el actual como el nuevo, podemos desplazarnos por estos 22 Estados miembros. Hemos de decir que entonces, si yo tengo mi documento nacional de identidad antiguo, puedo también desplazarme por la Unión Europea sin problemas, Si ¿no? lo tienes en vigor, perfectamente. Sí, está en vigor, claro. Únicamente hay que
expedir un nuevo documento cuando esté caducado o cuando está deteriorado. Sin embargo, ya los nuevos documentos que se irán expidiendo paulatinamente, ¿qué es lo que aportan o qué es lo que conllevan Pues añadido? tienen un microchip, básicamente la novedad es un microchip que tiene más capacidad de almacenamiento electrónico y el usuario puede identificarse con él a través de su teléfono móvil o su dispositivo inteligente, instalando una aplicación que es de carácter gratuito que todavía está en desarrollo. Aparte de eso, ese microchip pues, se puede ver la fotografía del titular, la firma manuscrita, se puede ver también, hay certificados de autenticación y la impresión dactilar. Por eso digo que es un avance en lo que es vanguardia de identificación electrónica, que es el mundo que estamos ahora. ¿Podemos ver un ejemplo? Que tú has traído uno, ¿no? Me ha dejado el secretario general, mi amigo Alfonso Vienes, un documento. Ese sería el este DNI. Es un ejemplo. A ver, este es un ejemplo. Muéstralo a esa cámara, por favor. Allí, Pedro. Este es un ejemplo que en principio, junto a la foto del modelo, no sé si se verá, hay un holograma en donde aparece lo que es el escudo nacional y la bandera de España y las letras en mayúscula ESP. Entonces, aquí tenemos una marca al agua en donde está el número de soporte, que lo tenemos aquí abajo. Y en esta marca al agua que entra en el anverso y el reverso, se puede ver perfectamente el número de soporte y aquí abajo tenemos un holograma con la fotografía de la titular y la fecha de expedición. Hemos de decir que ese documento No, de hecho, la modelo no existe, ha sido hecho por un programa robot en donde se añade cejas, pómulos, ojos, etc. No es una persona. No, tiene también aquí un alto relieve, no sé si se escuchará, si tendrá sensibilidad el micrófono, que se puede notar con la uña y vemos la bandera de la Unión Europea, la bandera nacional y documento de identidad con el número del documento en sí. Y el icono en donde dice que es biométrico, pasaporte o en este caso documento de identidad biométrico. Aquí a la vuelta vemos el microchip, vemos el reverso de la marca al agua y también se ve, aunque aquí no sé si se verá, la bandera de España con un holograma en dorado. Sí, se ve aquí, se puede ver aquí. Espera, Pedro, ahí. Vale. Ahí, es que hay que oscilarlo para verlo, sí, entonces se vería sobre un fondo violeta la bandera española y las siglas ESP-DNI. Vale. Entonces, ¿Cuántos documentos de este tipo se han expedido aquí ya? La cifra no sé porque está cambiando constantemente, pero vamos, ya se está empezando a emitir. Ha sido realizado por la Policía Nacional en colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda, y ya te digo, para viajar por todo el espacio Schengen, que somos frontera interior, y aparte de los 22 países que lo conforman, también hay países que no están no están en la Unión Europea, pero sí en Schengen, como son Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza. Con este documento, entonces, Pedro, no necesitaríamos pasaporte para ir a estos otros lugares que me has dicho. Para espacio Schengen, en absoluto. Bueno, incluso los microestados, si te quieres como anécdota, San Marino, Mónaco y el Vaticano, también podemos entrar con este y con el que tienes tú o tengo yo en mi casa. Pero, por ejemplo, a estos otros países que no están en la Unión Europea... Esos ya conviene llevar el pasaporte porque es el título de viaje por excelencia. Entonces, con el pasaporte nos documentamos, incluso en algunos a lo mejor necesitamos visado. En algunos países que no son de la Unión Europea. No, me refiero a los que están en el espacio Schengen. Sí, con este perfectamente. Y date cuenta que aglutina unos 400 millones de habitantes, es decir, que es un número considerable de personas que para el 2 de agosto tienen que tener este tipo de documento con las medidas de seguridad que lleva implícitas. Una duda, cuando yo tenga que renovar mi documento nacional de identidad, ¿ya me van a hacer este nuevo? Siempre, ¿no? Ya te van a dar el nuevo formato con este soporte, con estas medidas de seguridad. Lo único, como he dicho antes, es que la aplicación gratuita para exhibir nuestra identidad de forma digital está todavía en desarrollo. Vale, muy interesante lo que nos cuenta Pedro, un nuevo documento nacional de identidad que ya se está expidiendo. Cuando a usted le caduque el suyo, le van a dar este nuevo con todas esas nuevas características que tiene, con mucha más seguridad y que nos va a permitir movernos, desplazarnos por toda la Unión Europea y por algunos otros países que no forman parte de ella, pero sí de ese... Schengen fundamentalmente, que son 22 más 4, 26 y luego los microestados que he dicho. Y si me permites un inciso, porque ha surgido la duda, me han preguntado varios ciudadanos
que han tenido un familiar fallecido o que se ha ausentado voluntariamente y necesitan su documento nacional de identidad pues para una certificación de últimas voluntades o bien para el derecho de herederos, de sucesiones. Entonces me preguntan cómo lo pueden solventar, qué pueden hacer. Pues bien, tienen que dirigir un escrito a la Dirección General de la Policía, portal de la policía. No sé si podríamos sobreimpresionar. Dime cuál es, sí, por favor. HTTP, es que no me acuerdo ahora exactamente, porque es el portal de la policía 091 DGP. En él se hace un escrito, básicamente acudiendo a la página de la policía, ahí aparecerá todo. Se hace un escrito en donde de forma fehaciente se expida el interés legítimo que necesitamos para recuperar el DNI de nuestro ser querido, nuestro fallecido o desaparecido. Daremos todos los datos de esta persona y explicaremos por qué lo necesitamos. En cualquier caso, ante la duda que les pueda a ustedes surgir, pueden llamar a la policía, a la comisaría de policía, y les informarán cuál es el camino a seguir, ¿verdad? Se lo dirán ahí tranquilamente, porque claro, según la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, recuérdame si me equivoco, creo que es la del 15 de diciembre de 13 de diciembre, 15 de 1999, pues no podemos darlo salvo que se vea que las personas que lo están exigiendo o demandando tienen un interés legítimo, no es una persona al azar. Entonces, para cumplimentar un derecho de sucesión, si lo necesitan, tendrán que hacer estos escritos y aportar toda la documentación que puedan tener en su poder. Muy bien, hemos hablado del nuevo documento nacional de identidad europeo, que ya se ha expedido en Ávila, somos pioneros en eso, hemos de decir. También de si tienen dudas, porque algún familiar ha fallecido y necesitan pues todos estos trámites de identidad posteriores que hay que hacer, pues también pueden dirigirse a la Comisaría de Policía Nacional en Ávila y les indicarán cómo han de hacerlo. Y no podemos despedirnos sin hablar de algún delito nuevo o de algo que nos quieras contar. Desgraciadamente supongo que aprovecharán en la época de vacaciones, porque ya que a lo mejor el viernes bajamos a nivel 1, con lo cual la gente puede desplazarse, puede ir a visitar a familiares o sencillamente tienen que echar combustible al vehículo. Entonces han aparecido nuevas páginas que recrean las páginas de los bancos, en las que se hacen pasar por un director o alguien del banco que está trabajando ahí y que nos dice que nuestra seguridad ha sido comprometida, nuestra cuenta corriente tiene riesgo de ser pirateada y nos dan un enlace para que lo sigamos. Bueno, pues estos enlaces lo único que podemos hacer es que se hagan con nuestras credenciales y acreditaciones y nos causen un trastorno. Ya lo hemos hablado aquí varias veces y una de las formas de reconocerlo fundamentalmente es lo más claro, que nos apremian a que sigamos sus instrucciones para que no tengamos posibilidad de preguntar a terceros o incluso ponernos en contacto con el banco preguntando si eso es cierto. Hay errores gramaticales y de ortografía, por lo que hemos dicho, utilizan aplicaciones para traducir al español y cometen errores. Y luego también cambian el tú por el usted en el mismo escrito, utilizan ambos indistintamente. Pero sobre todo lo que nos apremian a seguir las instrucciones que nos dan. Si seguimos el enlace, si descargamos el PDF o si seguimos sus instrucciones, nos van a instalar un malware y se van a quedar con nuestras claves y nuestras acreditaciones de identidad. Mucho cuidado, por lo tanto, que ahí siguen los malos queriendo confundirnos a través, en este caso, de las redes sociales de Internet, ¿verdad? Sí, me aparecen por correo electrónico y por SMS fundamentalmente. De acuerdo. Antes de despedirnos, ¿hay un autobús por ahí del que querías hablarnos, no? El jueves día 17, de 10 a 13 horas, va a estar el autobús de donantes de sangre porque la Policía Nacional, dentro de su vocación de proteger el libre ejercicio de los derechos y los ciudadanos en sus personas y bienes, pues también van a proteger su salud. Entonces vamos a donar nuestra sangre, sangre azul para toda la ciudadanía que lo necesite, y animamos a aquellos ciudadanos que estén interesados a unirse a nosotros en la donación, en este acto altruista de donación de sangre. Sangre azul, dices. Sangre azul. Entonces vamos como a estar... los príncipes y los reyes. No, pero no, en este caso no es por... es más bien por lo que entiendes. Y estará de 10 a 13 horas. Entonces prácticamente la totalidad de la comisaría vamos a estar allí. Incluso los que han trabajado de noche se acercarán a donar sangre. Vamos a recordar, día 17, el lugar... Jueves 17, de 10 a 13 horas, pues en la comisaría de Policía Nacional, en la zona de seguridad que hay para estacionamiento de vehículos oficiales, ahí estará
instalado este autocar. Es muy importante Pues sí. donar sangre, la sangre se necesita Siempre. mucha sangre siempre para salvar vidas, así que si ustedes pueden acudir a donar su sangre, háganlo porque se sentirán bien ustedes y harán un bien muy grande a la sociedad. Para eso la Policía Nacional está ahí siempre para cuidar por nosotros y por la sociedad en general, ¿verdad? Así es, y Bueno. lo hacemos con gusto y con vocación, porque es nuestra libertad de actuar por los demás. Pues nos lo ha estado contando todo esto Pedro Cereceda, es el portavoz de Policía Nacional en Ávila. Hemos conocido el nuevo documento nacional de identidad europeo, que ya se ha expedido en Ávila a algunas personas y que a medida que vaya caducando el nuestro antiguo, pues podremos tener todos los demás. Y también hemos hablado de algunos delitos nuevos. Tengan cuidado en las redes sociales y en internet, no se fíen en absoluto y por supuesto tengan en cuenta que el día 17 el autobús de donación de sangre estará a las puertas de la comisaría para recibirles, ¿no? Exactamente, ahí estarán esperando a todos los ciudadanos y a todos los policías que vamos a estar allí, claro. Muy bien. Pedro Cereceda, muchísimas gracias por haber vosotros. estado con nosotros, que pases buena tarde y nos encontramos en 15 días. ¿Estás por aquí todavía o ya Sí, de vacaciones? todavía previo a las vacaciones, Sí, vale. pero vendré para despedirme. Habrá que hacer un balance un poco del año, en fin, bueno, ya veremos. Muy ¿Te bien, parece? me parece muy bien. Hasta dentro de 15 días. Vamos a hacer una pausa publicitaria, ya saben, pero volvemos enseguida para hablar de cosas interesantes. Y a las 5:05 de este martes 15 de junio nos hemos venido a este velador que ven ustedes porque va a ser más cómodo para hablar con Juan Pablo López, que es el coordinador de Terra Levis Massap, para hablar de su proyecto y sobre todo de la nueva web muy interactiva, muy actualizada además, que nos quiere presentar aquí en directo. Juan Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué placer tenerte y poder ver además así en directo, que nos cuentes tú lo que habéis planteado, lo que habéis preparado y algunas otras cosas que luego nos irás contando, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, el placer es mío. Muchísimas gracias por esta invitación y esta oportunidad para mostrar nuestro trabajo y lo que estamos haciendo, ¿no?, en el territorio. Háblame un poco de la web, que ya tuvimos oportunidad de conocer, pero muy rápidamente. Queremos un poquito más ir punto por punto, qué es lo que ofrece la web. Vamos a poderlo ver además, Sí. porque tú nos vas a ir guiando un poquito por esta página, ¿no? Bueno, la web, como todas las webs, es una web de información donde nosotros hemos volcado, ¿no?, información sobre nuestro proyecto. Pero tiene algunos puntos, ¿no?, que la convierten en una herramienta realmente excepcional, ¿no?, porque a partir de la web tenemos la capacidad, ¿no?, de ir recopilando información sobre el paisaje, no solo la que nosotros vayamos consiguiendo a partir de nuestras investigaciones, sino de las aportaciones de la gente, ¿no? Es una web siempre en construcción, no me gusta decir eso, ¿no?, porque se va a alimentar, ¿no?, de las distintas aportaciones y de nuestro propio proceso de investigación sobre el territorio. La vamos a ir viendo, así que tú puedes ir interactuando con ella, porque vamos a ir viendo, ya tenemos ahí la presentación. Háblanos del Massap, que no lo hemos dicho, es el museo al aire libre de la Sierra de Ávila. Y el Valle Amblés, Y el ¿vale? Valle Amblés, sí, que no se nos sí, olvide. es de Vale. las Sierras de Ávila porque también cogemos las parameras en su vertiente norte, ¿no?, todo lo que vemos del Pico Zapatero y las localidades que hay en su entorno. Se me ocurre Mironcillo, Solosancho, Villaviciosa, etcétera, ¿no?, que al final están en las faldas, ¿no?, de las parameras. Bueno, como ponemos aquí, es más que un museo, ¿no?, que a través de la memoria del paisaje pretendemos articular la riqueza patrimonial. O sea, este pequeño texto es una presentación de lo que es este museo abierto de la Sierra de Ávila y el Valle Amblés, ¿no? La web tiene una página principal, básicamente como todas las páginas, ¿no?, bueno, pues con imágenes de distintos recursos, actividad que hemos venido y que venimos haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, una forma de una forma visual, ¿no?, poner en valor nuestro trabajo. Y luego, bueno, hemos intentado, ¿no?, que no sea un mare magnum, ¿no?, de ventanas, ¿no?, sino que sea lo más sencillo posible. Intuitiva, ¿no? Muy intuitiva.
como decimos, es un museo abierto y todos los museos tienen sus salas, ¿no? Pues bueno, nosotros de alguna forma hemos creado las distintas salas, ¿no? Sí. Desde la investigación en el propio museo, la sala de la protohistoria, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, si pinchamos, por ejemplo, en la sala de la protohistoria, nos hace una contextualización, ¿no? Una contextualización de lo que es la protohistoria en nuestro territorio, un contexto muy general y bueno, luego algunos consejos como la visita al centro de interpretación que hay en el Torreón de los Guzmanes, y luego lo más interesante, lo más potente de esta web es el mapa interactivo, o sea, poder navegar por el territorio, ¿no? En esta página, en esta interfaz, ¿no? Podemos ver los distintos elementos, ¿no? Marcados que podemos visitar, ¿no? Por ejemplo, marcamos el Castro de Ulaca y nos lleva al Castro de Ulaca, ¿no? Con su texto, con su explicación, con las visitas guiadas, el teléfono de información, te marca de una forma lineal la época a la que pertenece, ¿no? la forma de llegar. Sí, y luego, muy didáctico además, ¿no? Supongo que de una forma clara, divulgativa, ¿no? Exacto, vale. exacto. Y luego, bueno, pues la forma que tenemos de llegar otra vez en este mapa interactivo, ¿no? Se van cargando distintos elementos, ¿no? que nos permiten llegar al sitio al que queremos llegar. Bueno, por ejemplo, si ¿sí? pongo estoy en Madrid, ¿no? Bueno, venga, pues ya te establece una guía, ¿no? Una guía para llegar al sitio, ¿no? Donde te aparecen, bueno, el libro de ruta, ¿no? para llegar a este recurso en concreto. Además, nos aparecen otros recursos que tenemos catalogados en el entorno, ¿no? Y, bueno, que nos permiten completar en un momento dado la visita que hagamos al territorio. Oye, esto tiene mucho trabajo detrás, ¿no? Muchísimas horas de trabajo hasta que habéis llegado a configurar esta página, ¿no? Realmente tiene un trabajo de programación, ¿no? Nosotros, lógicamente, eso se lo encargamos a una empresa, ¿no? que diseñó el software que nosotros les solicitábamos. Nos parecía muy interesante, ¿no? Esa interacción entre los mapas y la forma de catalogar los recursos, pero luego, lógicamente, hay muchísimo trabajo de realización de fichas de los diferentes elementos. Mira, por ejemplo, si navegamos a la página de paisaje cultural, bueno, vamos a ver. Desde donde se habla lo que es este paisaje cultural, ¿no? de cómo está configurado. Si nos venimos al mapa interactivo, si te das cuenta, sí, empiezan a aflorar, ¿no? distintos elementos que ya tenemos catalogados en el territorio, ¿no? Desde ermitas, sitios arqueológicos, despoblados, pequeños museos, incluso algo tan importante, ¿no? para planificar una visita al territorio como pueden ser los restaurantes, ¿no? El poderte es básico, ¿eh? El turismo gastronómico tiene que ir ligado a todo esto, ¿no? Claro, es fundamental, claro. Porque al final la intención, ¿no? de nuestro proyecto y de esta página también es la de ir generando economía en el territorio. Exacto, ¿no? Entonces, sí, a un posible visitante que tenga el acceso, ¿no? a distintos elementos que visitar en un día o en 2 días, porque tú estás en una casa rural y dices, ostras, hay un abanico de posibilidades realmente interesante. Bueno, pues también es interesante planificar viendo, bueno, pues me voy a acercar, qué sé yo, me voy a ver el Castro de Ulaca y luego como en el restaurante florentino, me voy a Torre del Mayoral, a distintos sitios que hay en el territorio. A mí me ha llamado la atención una cosa que has dicho, y es que la persona que decida conocer esta web también puede aportar contenidos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hay un lugar muy interesante y que nos hace especial ilusión, ¿no? Que es la Caja de los Patrimonios Comunes, ¿no? ¿Sí? Se trata de construir un catálogo online en el cual la gente participa, ¿no? en la elaboración de este catálogo. Bueno, entras en la página de los patrimonios comunes, está en la página principal, vas navegando y hay una pestañita aquí que te pone aporta tu contenido. Ajá. Si pulsamos, aquí tenemos el mapa. Lo estamos viendo, sí. Dices, introduce la ubicación. Bueno, yo como mi madre es de Narros del Puerto, voy a poner Narros... Haciendo patria, ¿no? Haciendo patria, es que luego me lo dice. Luego claro. si no menciono el pueblo me lo va a comentar. Bien, bien. Entonces, si yo, por ejemplo, sé
que en la localidad. Por ejemplo, hay un sitio, mira, fíjate, el Camino del Tesoro, nos lo pone muy sencillo. Y aquí yo sé, ¿no?, porque he estado por allí, que hay elementos arqueológicos que me hablan de un sitio de interés. Pues digo, cojo el icono, lo arrastro a la finca del tesoro, ¿Sí? y doy a continuar. A continuación pongo mi nombre. Me lo voy a inventar así para hacerlo de forma rápida. ¿Sí? A ver. Bueno, pues no me sale la... Ah, aquí está. Vale. Mi teléfono de contacto. X, sí, el que sea. Y organización, Abulaga. Bueno, en este caso podía ser Abulaga, pero puede ser un particular, ¿vale? Sí, O sea, no sí. hace falta pertenecer a una... ¿Qué tipo de sitio, qué sitio de lugar vas a aportar? Bueno, como puedes ver, aquí hay muchos elementos, muchos referentes, que puede ser desde una ruta de bicicleta de montaña, senderismo, arte rupestre, berracos, sitio arqueológico, necrópolis, espacio natural, museo, castro. Nosotros vamos a imaginar, ¿vale?, porque todo esto es figurado, que tenemos un sitio arqueológico en el cual entendemos que hay un despoblado y sabemos que hay unos grabados rupestres. Bueno, pues lo aportamos, damos a siguientes, nombre del lugar, finca del tesoro, y hago una descripción, ¿no? Por ejemplo, tierras en las que aparecen cerámicas, etc. Bueno, ahí se hace una descripción que nos va haciendo la gente del sitio. Otros datos del lugar que no hace falta rellenarlo si no es absolutamente necesario. Sí. Y luego aquí subimos una fotografía. Una fotografía que nosotros entendemos que la gente que la sube es de su propiedad. A nosotros esta aportación, no voy a continuar porque tendría que buscar una foto. No tenemos tiempo, pero No. sí, y supongo que luego vosotros tendréis de alguna forma que verificar todo esto, Correcto, ¿no? nosotros Vale. validamos esta información, ¿no? Filtramos, ¿no?, aquellos elementos, bueno, pues que a lo mejor nos podemos poner en contacto con la persona que lo ha hecho para que nos lo vaya a enseñar, si en un momento dado nosotros no somos capaces de localizarlo, que nos lo muestre, y una vez que hemos validado esa información va a aparecer tanto en esta caja de los patrimonios comunes, como por supuesto también en la página del paisaje cultural Masab, ¿no?, porque el paisaje cultural al final se va a ir alimentando, ¿no?, de la información que nos van a ir aportando la ciudadanía, el paisanaje. Nos lo está contando Juan Pablo López, es una nueva página web que ya está operativa y que es además muy intuitiva, pero en la que todo aquel que quiera aportar contenidos puede hacerlo, como nos dice, pero vamos a hablar en los 3 minutos que nos quedan aproximadamente de otras cosas, porque también hay nuevos datos que habéis recopilado en la necrópoli de la Cova, Sí. hallazgos que además algunos nos has traído aquí y que vamos a poder ver. Esto es un privilegio, Sí. tener aquí estos hallazgos que nos has traído y que, bueno, supongo que indican, ahora hay que construir toda la historia, ¿no?, a partir del hallazgo. Hay que construir un relato. Nosotros cuando hemos Eso ido a es. las excavaciones de la Cova trabajamos con una hipótesis, ¿no?, a partir de la cantidad de tumbas que hay en este yacimiento de San Juan del Olmo, con más de 80 y tantas tumbas, 85 tumbas, descubrimos el poblado, y cuando nosotros lo excavamos trabajamos con la hipótesis de que sería un espacio importante, ¿Sí? un espacio de referente para las gentes que vivieron aquí en torno al siglo VII. ¿Qué es esto que nos has traído Bueno, y que aquí estamos viendo tenemos aquí en detalle? Un regatón, Muestra ¿vale?, la cámara, por favor. que es la Se ve base. mejor tumbado, sí, Sí. me dice, eso es. Es la base de una lanza, está la punta, el mástil Sí. y el regatón, Bien. ¿vale? Tenemos un broche de cinturón liriforme, espectacular, ¿Este? en bronce, y tenemos un anillo de bronce con una cuenta vitria engarzada. Nosotros estos materiales los hemos llevado a analizar a uno de los laboratorios más punteros que hay en el mundo, que está en nuestro país, ¿no?, el del CENI, el del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana, en Burgos. Entonces han hecho análisis de microscopía e incluso han analizado un fragmento de este regatón. Los datos el informe preliminar, ¿no?, la comunicación que nos han dado es que estos elementos están hechos de una factura extraordinariamente buena, ¿no? Por ejemplo, el regatón, que es de hierro, la aleación, la cantidad de carbono que tiene, lo aproxima al acero, ¿no? Están trabajando con un elemento, ¿no?, de mucha calidad, ¿no?, probablemente de prestigio. Por ejemplo, este broche tan espectacular de tipo liriforme es una auténtica obra de orfebrería en la que probablemente trabajaron, ¿no?, más de una persona en la ejecución de
de este elemento. Y estos hallazgos se encontraron el año pasado, bueno, va a ser ahora un año, en verano, ¿no? Va a ser ahora un añito de estos hallazgos. Pertenecen a la cova, el yacimiento de la sí, cova, que está en San Juan del Olmo, correcto, como bien me decías, y es uno de los trabajos en los que estáis ahora inmersos, ¿verdad? Sí, estamos alumbrando la época oscura, ¿no? Vamos a seguir, este verano también vamos a dar continuidad a las excavaciones, planificamos en agosto nuevos trabajos y seguramente, ¿no?, aportar muchos más datos, ¿no?, interesantes sobre estas gentes y sobre un yacimiento que, como digo, nos está aportando unos datos que hablan de la excepcionalidad de ese sitio en la Sierra de Ávila, ¿no?, y además de la continuidad y de la pervivencia, ¿no?, del lugar como espacio referente para las gentes de la Sierra de Ávila. A poquitos kilómetros está la ermita de Nuestra Señora de las Fuentes, donde hay una romería muy importante, el nacimiento de un río, apenas a 1,5 kilómetros. Y además es un enclave precioso, o sea, es una maravilla. Bueno, nos lo cuenta con tanta pasión Juan Pablo López, que nos encanta siempre que nos hable de estas cosas. Él ha venido sobre todo a presentarnos aquí en 8 Magazine Ávila la nueva web. ¿Cómo podemos acceder a ella? No sé si hemos dicho la guía de la web, ¿sí? Sí, masabterralevis.org. masabterralevis.org. Y ahí pueden encontrar todo lo que nos ha dicho Juan Pablo y muchísimas otras cosas que no ha dado tiempo a que nos cuente, pero también pueden intervenir aportando sus hallazgos si los tienen, y bueno, pues eso es muy interesante. También hemos podido ver esas piezas singulares, maravillosas, que se han encontrado en la cova, que han encontrado ellos y que les sirve para un trabajo muy profundo. Muchísimas gracias por haber venido aquí, por habernos mostrado todo esto, Juan Pablo. Bueno, ha sido un auténtico placer, gracias por esta oportunidad y encantado de estar con vosotros y vuestros telespectadores. Seguiremos aprendiendo con vosotros. Qué bien. ¿Vale? Muchas Gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria porque luego tenemos muchas más cosas interesantes que contarles. Nos vamos ahora a ver una exposición magnífica después de la publicidad. Y después de la publicidad nos vamos a ver una exposición magnífica. Está en el Palacio Los Serrano. Es la obra de Jesús Velayos. Es uno de los artistas plásticos abulenses más reconocidos fuera de nuestras fronteras y presenta una colección de obra de los últimos 4 años aproximadamente. Podemos verla hasta el día 11 de septiembre y tuvimos el privilegio de estar con él haciendo un recorrido pausado en la exposición. El arte es inconmensurable, es el alivio geométrico de la obra de Jesús Velayos, es la posibilidad de la calma en estado puro, es el enfrentamiento armónico entre naturaleza y artificio, como bien dice nuestro artista. Nos recibe con tal amabilidad, con tanta generosidad, que el placer del paseo se hace doble. Jesús Velayos, artista plástico abulense de cabecera, reconocido en muchos lugares, admirado por su personalidad creativa. Vuelve a esta ciudad amurallada con sus obras recientes, después de años sin exponer aquí. Un privilegio para los sentidos guiarnos de su mano. Atenta. Jesús, teníamos muchas ganas, muchas, de poder estar aquí contigo y ver tu obra, la reciente y otra no tan reciente. Yo no sé ¿cuántos años hay aquí metidos en el Palacio Los Serrano de obra tuya? Pues puede ser de los últimos 4 años, aunque no es toda la obra, son partes, pero un poco que se ajustan a una idea, que es un poco la idea que habla aquí Miguel Ángel, un poco, esa idea de paisajes soñados un poco. Estamos hablando un poco de una cosa que él comenta aquí, que es para mí muy interesante, que Gauguin decía que el arte, la pintura, es una ensoñación sacada de la naturaleza, soñando ante ella. Es una abstracción sacada de la naturaleza soñando ante ella. Y lo importante es la obra, no la naturaleza. Lo importante es lo que a ti te llega a motivar para hacer esa obra, como hacía Gauguin, ¿no? Entonces, ese aspecto importante de esa visión en la que lo más importante para el autor es lo que aporta a tu cerebro, más lo que aporta a tu ojo. Lo que aporta a tu ojo es fenomenal, pero siempre
lo que te motiva es lo que te sugiere, lo que te cuenta, lo que te dice, el relato de la imagen, eso es lo importante. O sea que estamos en mitad de unos paisajes que han nacido de tu cerebro, pero a través también de tu mirada a lo que te rodea, ¿no? Tú que conoces mi estudio y mis cosas, verás que yo casi siempre parto, yo soy un hombre de pueblo. No es que sea muy de pueblo, pero vivo en el pueblo y me gusta y lo siento. Entonces yo hago muchos dibujos de plantas, de cosas. O sea, la motivación de búsqueda, pues yo la tengo en ese pequeño campo y los primeros paisajes míos eran con nubes, con hierbas, todo ahí muy cercano, muy pequeño, que luego yo lo magnifico en el cuadro, lo hago crecer según me interesa. Pero casi siempre son motivaciones de datos muy cercanos a la naturaleza. Por eso, esta mañana, cuando tú me has oído, yo decía una frase que se acerca mucho a Kenneth Clark, que decía árboles, nubes, flores, caminos. Todos esos elementos que nos causaban temor, otras veces nos causan placer, pero que conviven con nosotros. Yo convivo con esos elementos y los utilizo como compañeros de trabajo, compañeros de viaje. Son el cajón desastre de mi estudio, que yo los cojo de ese cajón desastre cuando los necesito y los pongo en mi cuadro. Y van contando, relatando y dialogando conmigo. Vamos a ver algunos cuadros, porque bueno, estábamos hablando antes de que hace ya muchos años que no venías aquí a Ávila a exponer tu obra, desde 2009 decías, ¿no? Sí. Y aquí lo tenemos, una flamante exposición, además en un enclave privilegiado, ¿no? Cuéntame un poquito cuál es el relato de esta exposición que tenemos. Pues mira, yo con lo que dices, yo tenía que disculparme un poco, porque la verdad es que yo el trato que tengo aquí es una maravilla por vosotros, por ti, por todos, por esta casa, por José Luis, por la directora Lola, por todos. Siempre he tenido un afecto y un cariño grandísimo. Lo que pasa es que yo siempre pienso que lo que yo hago es un poco más, como yo me he movido pues, en Madrid o en París o por ahí, me da como cosa pensar que aquí una zona del realismo como es esta, a lo mejor mi obra va a ser rechazada, pero es al revés, yo creo que gusta y acepta. Ese pequeño miedo a veces me hace quedarme y hacer a lo mejor allí, pues que este año he puesto 3 o 4 veces en colectivas, y otros años igual, en algo que sea. Una trayectoria muy... Pero a veces me reto un poco y yo creo que a veces me equivoco, porque desde luego a mí yo noto que aquí me quieren. Eso claro que sí. Es muy importante. ¿Cómo te gusta más que te digan pintor, artista plástico? Bueno, pues me da igual. No sé, ahí hay matices, ¿no? Hay matices, sí. Yo creo que pintor es más de oficio y artista plástico es más de tu cabeza, tú haces juegos. Entonces, artista de tu cabeza. plástico. Lo que pasa es que para mí un artista plástico tiene que tener el bagaje de las destrezas y las técnicas de la antigua Escuela de Bellas Artes. Quiero decir que aquí en Ávila todos los que hemos pasado por allí siempre han sido unos hombres con unas manos como Florencio Galindo, Sardina y demás. Yo cuando llegué allí ya estaba enchufado por estos hombres. No, pero tú eres uno de los grandes, ¿eh? Pero allí todos, Ricardo, todos hemos tenido un juego importante en la facultad porque éramos buenos en esas habilidades y destrezas, ¿no? Claro. Eso te hace luego poder hacer lo que quieras, porque aunque yo haga una raya o un plano, yo sé que mi mano hace lo que yo quiero, nunca va sola, mi cerebro es el que pinta y eso te lo has aprendido en ese aprendizaje técnico previo. ¿Y entonces qué es lo que has querido aquí, por ejemplo, en estas obras que vemos? Cuéntanos. Bueno, mira, esto es exactamente el relato de un paisaje jugando con 2 elementos fundamentales. Todo lo que diríamos orgánico, que es el juego de la casualidad, del agua, de los elementos vegetales que ves en otros cuadros, las transparencias, todo eso, y después todo el relato de lo que es la geometría, que es lo que llamaríamos artificio, que siempre se contraponen, incluso la palabra artificio es maldita en el mundo del arte, pero yo creo que el artificio es el que construye una sociedad. Si has vivido en Madrid, vas a Nueva York y a cualquier lado, y el que ha hecho grande eso ha sido el artificio. Sin olvidar lo natural, pero el artificio es fundamental. Entonces yo juego con esos elementos, juego con la superposición. Tú imagínate que esto es un damero de juego. Un damero de juego en el que tú tienes unos elementos que construyen el damero, como planos de un escenario, de una escena, y luego unos elementos que juegan por allí. Estos elementos hacen un poco el juego del aire, de la fiesta, de la alegría. Estos elementos son recuerdos de vegetales, de edificios, de torres, de atalayas. Como dice el crítico que veis allí, que
que es Tomás Paredes, que es un crítico importante, dice de mí eso un poco, que le recuerda todo esto a enseñaciones sobre nuestra tierra, las atalayas, las torres, es un poco de castellano. Sí, efectivamente, sí. Entonces es una forma de construir un paisaje, pero lo que te quiero decir, Ana, que en resumen es construir un paisaje que tú estás soñando en tu cabeza, pero que no es una cosa gratuita, ni casual, ni elemental. Puede parecer simple, porque para mí el arte tiene que ser sencillo, como Miró, no tiene que ser una cosa complejísima y tal. A ver, aquí tenemos sobre todo lienzos, cuadros, pero también tenemos alguna escultura de la que luego nos puedes hablar, sí, pero sobre todo son cuadros que transmiten, pues eso, mucha carga de todo lo que nos rodea, lo que estabas diciendo. Hay algunos que son más recientes, ¿no? Como ese que tenemos ahí en el fondo. Ahí ves que tenemos elementos vegetales que juegan también dentro de todo este juego. Esos elementos, aparte de hacer una representación casi totémica de ese elemento del propio vegetal, pues juegan también al contraste que estamos hablando de lo natural, lo geométrico, de la naturaleza como orgánica, como todo lo orgánico. Pues yo es que eso es una cosa que lo he visto muchas veces, cuando en tu estudio dejas caer algo, una cosa, tú lo estás comparando con el otro elemento que es artificio, estás viendo que a veces establece un diálogo extraordinario. De hecho, esas cosas que te encuentras. Claro, es lo que te iba a decir. Hemos tenido el privilegio de ir a tu estudio en Muñoz Galindo y hemos visto cómo hacías arte de trozos de faros de coches que te habías encontrado. Eso es maravilloso, ¿no? Claro que sí. Ahí verás colas que también son un poco más forzados, pero todo eso pequeño es fundamental, porque hay un museo en Cuenca, el de Antonio, iba a decir López, no es Antonio López, que tiene un museo extraordinario de Art Trouvé, arte encontrado, que es muy francés. Por eso te digo Art Trouvé, porque es allí donde nace la idea. O sea que realmente la naturaleza te da elementos, o porque se han cambiado de orígenes, un poco lo de Duchamp, ¿no? La de la taza del váter puesta así. Sí, o sea, sí. Nuestra cabeza funciona así. Los elementos, es como hacer en la Edad Media. Tú metías un hueso y decías que era de un santo, y al final ponían poniendo una estatua y ese santo se acaba en el altar mayor y ya era el santo. Todo es un poco el juego de... Sí, el artificio que dices tú, efectivamente. Sí, sí. Velayos se llama esta exposición. Hablamos, claro, decimos Velayos y decimos mucho. Llevas toda una vida con una trayectoria muy fuerte, muy fructífera además, con mucho éxito. Eres un artista plástico, vamos a decir, con mucho renombre, muy afamado, no solo en España, sino en otros lugares. Y sin embargo, un hombre con miedo de venir a su tierra, eso me llama la atención. Bueno, es un poco más que miedo, respeto, ¿sabes? Respeto. Porque yo siempre pienso que a Ávila hay que venir a pintar un poco murallas, y que me disculpen por esto, pero es esa sensación de decir, es que en las provincias, como yo he visto en las provincias casi siempre, se nos crea una especie de arte casi costumbrista que hace que venir de Madrid, venir de París o venir de Nueva York, parece que te sientes un poco. Y te digo que es un error por mi parte, porque nunca me ha pasado eso, sino todo lo contrario. Yo cuando he venido aquí, ya ves cómo me tratas tú, cómo me trata Patricia. Has notado que te queremos, ¿no? Claro, y cómo me trata aquí esta gente. Entonces, sí, sí. Vamos a ver alguna de las obras de escultura, ¿te parece? Sí. ¿Y nos explicas? Vale. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Mira, pues esto es también igual, fíjate, la misma peana que se integra tiene un elemento que es lo que estás viendo aquí. Ajá. Es el elemento estructural de un paisaje concebido como los planos de un teatro, que se van superponiendo y van creando. Tú en el teatro tienes un plano que es el agua y te pintan en un papel el agua, en el otro la montaña, y se van creando unos espacios por superposición. Y en ese momento se relaciona con un vegetal, que es un fragmento de vegetal, que también lo pones en otra posición y es como un fragmento de un árbol, de un vegetal. Y ya está. Entonces, ¿qué elementos utilizas para las esculturas? es madera policromada. Vale. Y estos elementos pues son como esos puntitos que ves, eso es esas cosas del cajón desastre que te decía yo, son cosas que están ahí conmigo desde hace años y años y ya juegan casi un elemento estético, pero que bueno, a mí me interesa para combinar, para que cuente, para que relate, para que crear movimiento y demás. Esto me crea movimiento, pero... ¿Dónde guardas toda la obra que tienes? Porque
Pues, aunque eres un hombre que vende mucho, afortunadamente. Ojalá. Yo Eso entiendo es lo que sí, peor, que no vendo pero tendrás mucha obra. Tengo ¿no? bastante No sé obra cómo- almacenada, pero sí. porque produzco mucho, más que por otra cosa, no porque ojalá vendiera mucho. Tengo un almacén aquí en el pueblo, en una parte de arriba, que ves que hay una escalera que está plegada, todo eso arriba es un almacén. Tengo obra también en el estudio de Madrid, tengo obra en la galería de Kreisler, que tiene un buen fondo, y no sé, alguna cosa más en alguna galería, pero no demasiado. Mira. Es que me gusta guardar cosas guardadas, no sé por qué, una Sí, sí. tontería, porque eso se puede pudrir ahí porque eso de pensar en tus hijos, en tus nietos es absurdo. Bueno, no, está Pero bien, bueno. es una filosofía de vida también. Me llama mucho la atención tu movimiento de manos, mueves mucho las manos, ¿no? Bueno, como buen italiano, Sí. es lo único que aprendí yo de los italianos, la expresión. el Aunque gesto, eres de Muñoz Galindo, el ¿no? El amor. Es que las cosas tienen una idea en nuestro cerebro que casi siempre es plana, es una cosa, es como el agua, ¿no? Y la mano te construye volumen, siempre te da. Cuando hablas de una mujer, cuando hablas de una escultura, yo necesito que mis manos lo cuenten un poco, o sentirlo, aunque sea un movimiento que no lo pienses, ¿no? Una cosa que surge, pero bueno. Vamos a seguir caminando porque me hablabas de unos collages que tienes Sí. por ahí, ¿no? Claro, estos son los collages que dices, ¿no? Que son recientes, son Pues, de reciente creación Más o o llevan menos, también más o- ya una vida. Sí, más o menos. Es un poco parecido a lo que vistes en mi estudio, Sí. aunque aquí hay cosas más forzadas, por ejemplo, estos materiales que están dándoles calor para producir esa sensación, otras cosas son encontradas, trozos, pero si te das cuenta es lo mismo que los cuadros. O sea, hay unos elementos planos que nos estructuran una especie de espacio, un espacio casi escénico, y después otros elementos que son más narrativos. Juegas con una línea, un poco la línea del cielo, esa famosa, ¿no? Pero estás jugando con unos elementos y bueno, pues todo eso enriquece siempre un cuadro y sobre todo hay muchos datos que son casuales, que crean en una pintura intriga. O sea, si tú metes una letra, un texto, casi siempre induce al espectador a intentar buscar una asociación, aunque solo sea estética, Sí, pero sí. es producir eso. Juegas un poco con eso entonces, ¿no? Exactamente. Con tenerle al espectador atento, ¿no? Ahí, ¿no? Exactamente, es que el espectador tiene que buscar aquí su cuadro y eso es una forma de buscar él su relación. La relación puede ser literaria, puede ser simplemente una motivación estética. Aquí, como ves, pues es una motivación con la pintura que ya hacía antes. Estamos hablando de ese mundo de hierba vegetal que yo era como cuando cogía un eso y lo levantaba como si fuera un cartón de un escenario. Efectivamente, cuando has hablado de los escenarios, es cierto, yo parece que estoy viendo aquí escenarios, ¿no? Claro. En los que se pudiera interpretar una obra de teatro, ¿no? Es que es el juego, mira, si ves a gente como Miró o esta gente grande, realmente el concepto suyo es haber llegado después de una gran experiencia a una cosa sencilla, a una construcción sencilla pero esencial, en la que sobra traer todo lo que no es necesario y están las cosas importantes. Entonces, yo creo que esto para mí es buscar eso, llegar a una cosa muy sencilla, estética pero sencilla. Y estamos hablando de un paisaje y tú ves aquí pues unos planos que se superponen en vertical, cuando el paisaje es una horizontal. Pero jugamos con el elemento que es toda esa base, como en un juego, el tablero, el damero del ajedrez y las figuras de ajedrez. Pues si todo eso lo puedes tú ir poniendo y lo vas relatando a tu manera. Y la escultura, ¿qué papel ocupa? Porque bueno, de vez en cuando nos dejas caer ahí un volumen, ¿no? No sé si eso lo tienes también organizado en esta exposición para decir, esta va aquí, esto no, en fin, ¿cuánto tiempo te lleva también montar una exposición como esta que además tiene mucha obra? Porque no sé cuántos cuadros tienes aquí colgados y cuántas... No lo he contado. Pero tiene mucha obra. Podría perder alguno sin darme ni cuenta. Cuéntame un poco cuánto tiempo te ocupa montar una exposición, porque tiene que tener un hilo conductor, un comienzo, un nudo, un desenlace, en fin. Esta exposición se monta con la obra de estos últimos años, te digo yo, pueden ser 5 años, 6 años. Entonces hemos cogido unos elementos que se diferencian unos de otros, aunque todos tienen su relación. Los collages, que nos pareció muy oportuno que estuvieran como una parte solo. Los dibujos, que es un poco el origen ahora lo de vemos, todo. sí. Que ahí nace todas las ideas esas de transformar elementos que tú copias realmente y luego vas jugando con ellos como si los totemizaras.
Es el juego de la fábula, joder, de hacer que el zorro hable o que no sé qué, porque tú le has convertido en un ser humano. Entonces, humanizar o totemizar esos elementos para que jueguen luego como fichas en mí. ¿No? No sé, es una cosa muy simple, pero bueno. Sí, sí, pero que lleva un tiempo de, pues eso, de organización mental para luego decir esto tiene que ir así, ¿no? Yo creo, como me decía muchas veces a mí Florencio Galindo, dice, lo tuyo es una llegada, porque hablábamos de su pintura muchas veces y tal, y entonces a mí me gustaba mucho, pero yo no hago nada parecido a ti, no, si es que es cojonudo, tú es que tienes tu camino y tú has hecho una llegada. Sí. Eso es muy importante también. Jesús, tienes obra muy grande y obra muy pequeña. Sí. O sea, tú no te encuadras en unas dimensiones concretas, ¿no? Porque tienes cuadros muy grandes y luego obra bastante pequeña de detalles, ¿no? Como podemos estar viendo aquí ahora mismo. Cuando exponía en la Galería de Tursa y en las galerías de Afinsa, Joaquín Castro Veraza, que fue un crítico muy famoso, decía que, Velayos, tú cuando te mueves a gusto con los mejores resultados es en un 80 por un 80. Un poco mayor que estos cuadros que tuve yo alguno aquí, en estas exposiciones colectivas ha habido alguno, con materia, con densos y tal. Y es un formato que antes, para ser pintor, en una galería grande tenías que llevar unas obras grandes. Pequeño para vender, pero cuatro grandes. Si no pintabas cuadros de 2x2, no entrabas en una buena galería. Es verdad. Era fundamental que se viera que tú tenías el poderío suficiente para dominar eso. El espacio, ¿no? Dominar es lo que decimos siempre. Para ser torero hay que torear en las ventas. Y luego ya... Y luego ya te permite hacer otras cosas. A mí me gusta ese tamaño también porque me permite la libertad de hacer un gesto con una mancha y luego controlar y poco a poco jugar, como siempre he hecho yo. Te vamos a pedir una cosa, es un poco difícil lo que te voy a pedir, pero vamos a despedir nuestro paseo, aunque luego nos quedemos charlando contigo tranquilamente y viendo la obra, en el cuadro que para ti signifique más, en tu favorito. Es muy difícil, ¿Aquí? Ya lo sé. ¿Quieres que lo hagamos? ¿Hacemos el juego? Yo tengo aquí un cuadro que es un cuadro sencillo, simple, esencial, pero que me gusta. Pues vamos a él. Y aunque solo sea porque me gusta, es el que voy a elegir para eso. ¿Vale? Venga, vamos a él. Aquí estamos de nuevo después de la publicidad y tenemos tertulia ahora. El último tramo de 8 Magazine Ávila está dedicado a la tertulia y hoy vamos a hablar del conflicto entre hombres y mujeres. Desde el comienzo de la historia de la humanidad, el enfrentamiento entre hombres y mujeres ha sido evidente. No parecemos encontrarnos y paradójicamente siempre nos estamos buscando. Está claro que nos necesitamos, pero somos distintos, opuestos en no pocos casos. Sin embargo, el conflicto de los sexos llega en ocasiones a lugares de tragedia que convulsan a una sociedad moderna que no termina de encontrar el equilibrio y el respeto. De hombres y mujeres vamos a hablar hoy del amor-odio entre los sexos. Y para ello tenemos con nosotros a Rubén Jiménez. Buenas tardes. Hola, buenas y calurosas tardes. Y calurosas. Julio Collado, buenas tardes. Buenas tardes. Esther Bueno, buenas tardes. Aquí estamos, 2 hombres y 2 mujeres. Julio, empezamos. ¿Es verdad que hay un conflicto ahí desde que la humanidad existe, o no? Es tiempo de tormenta, tenemos tormenta ahora y es tiempo de tormenta. Tan antiguo que el primer mito de la Biblia, en el libro del Génesis, se plantea ya
este enfrentamiento entre Adán y Eva. Y desde entonces vienen los conflictos. Claro, porque además Adán, Eva no salió de la costilla de Adán. bueno, primera eso, que sale de la costilla. Segundo, que Adán se siente, dice que ha sido engañado. Sí. Es decir, siempre acusica a Adán. Y Eva, desde entonces, en una versión, es la culpable. De hecho, es al revés. Eva es la más moderna porque quiere saber, atrévete a saber que es del siglo XVIII, o sea que Eva era muy avanzada, ¿no? Y Adán es una cusica porque no se hace responsable de lo que acaba de hacer. Y desde entonces ya hay un conflicto irremediable. Desde el comienzo de los tiempos. Claro, y Groucho Marx le preguntaron sobre esto, y Groucho Marx creo que decía, dice, pero ¿cómo nos vamos a llamar bien? Si somos diferentes hasta en el sexo. Bueno, ¿quién quiere continuar? Bueno, Rubén. pues no sé, yo que soy más optimista en ese A sentido. ver. Yo veo menos conflicto del que vosotros marcáis. Fíjate, continuando al hilo de lo que dice Julio, del primer mito de Adán y Eva, pues vamos al segundo. Dos hermanos, Caín y Abel, dos del mismo sexo, dos hermanos, y conflicto. Quiero decir que yo lo percibo más como un conflicto entre personas que conviven o bien familiarmente o bien laboralmente, que entre sexo. Quiero decir que dos personas que conviven, que pasan juntas 10, 12, 14 horas diarias, pues tienen sus roces, tienen sus cosas, pero no por ser el hecho del género es el que marca el conflicto. Si yo convivo con un compañero de piso y es del mismo género que yo, pues probablemente tengamos los mismos conflictos. Por eso yo soy Sí, pero se matan menos, ¿eh? soy un poco más optimista. Se matan menos. Sí, efectivamente. Lo que pasa- Y hay muchos hombres viviendo juntos, y Ojo, muchas mujeres sí, viviendo juntas sí. un montón, y no Ojo, se matan normalmente. Ojo con la generalidad, porque generalizar en estos aspectos es muy problemático, hay que tener cuidado, porque malas personas hay en todos los, Ya, pero en todos los son puntos. asesinatos de mujeres, ¿eh? Sí, que Y sí, son sí, sí, muchos. que sí. Pero hay muchos millones de personas que no tienen ese conflicto. Quiero decir que gente enferma, gente asesina, efectivamente las hay, y por supuesto, pero que muchos millones más que no lo son. Quiero decir que si el problema es generalizar, que todos Sí, pero entre unos si y la A ver, otros, vamos violencia- a escuchar si la a Esther, violencia que fuera algo- todavía vale, no ha Yo por intervenido. centrar un poco, Yo porque soy claro, pesimista. el tema es como muy amplio, conflicto hombres Sí. y mujeres en muchos ámbitos, pero Sí lo hay, ¿eh? Yo sí lo lo hay. planteo, A ver, sí. es Hombre, que lo hay. obvio que vivimos en una sociedad que es verdad que hemos avanzado, pero es una sociedad patriarcal, es un hecho, donde el hombre siempre ha tenido más derechos, más prerrogativas que la mujer, y es un hecho. Es decir, también está demostrado que cada año mueren muchísimas mujeres a manos de sus parejas, hombres, que es verdad que hay alguna mínima excepción, pero la realidad es la que es incontestable. Las cifras son incontestables y esa diferencia marca lo que es la sociedad de hoy en día, y porque las mujeres tenemos que seguir todavía en una Sí, posición, sí, es que a lo mejor en me una he expresado posición de mal, ¿eh? fortaleza Pero, ante eso. A ver, Es que a lo antes de mejor- llegar al drama, a la tragedia que supone la violencia de género, hay por el camino muchos otros eslabones, ¿eh? Sí que es verdad que hay un choque entre hombres y mujeres porque somos distintos, simplemente, yo creo, ¿no? Sí, Bueno, pero somos o la Somos cultura, la diferentes. educación No, nos no, ha hecho pero- o en qué momento somos distintos. Quiero decir que tú ves jugar niños y niñas perfectamente 10, 12 años y llega un momento determinado que se separan. ¿De quién es culpa en esa situación? Es una Quiero cultura decir que- patriarcal, no sí, cabe duda, tienes ¿no? toda la razón, todo lo que dices No es cabe es duda. verdad. Y que estamos en grandes cambios que casi no percibimos porque estamos dentro de la maquinaria, pero si echamos la vista atrás a los últimos 40, 50 años, no tiene nada que ver el momento en el que estamos actualmente y la relación en entre España, nosotros. no en el mundo, ¿eh? Bueno, claro, es que hay que no. hacer una visión mundial, porque si no Claro. perdemos de noción. O sea, Bueno, la pero que prostitución, la por trata de centrarnos- blancas. por centrarnos un poco. No hay trata de blancos, es trata de blancas, curiosamente. O sea, el mundo, en la mujer en el mundo, hoy, es un desastre. Bueno, también hay trata de blancos, ¿eh? Pero Lo que bueno, pasa es que se conoce menos. Mucho menos, Sí. y cobran mucho más, tienen No lo otras sé. cosas, hay mucha diferencia. Entre prostituto y prostituta hay muchísima diferencia. Vale. Igual Yo que en el creo- trabajo, Yo creo que también igual es que en que el como trabajo, es tan difícil de cuadrar la cosa, ¿no? Pero lo que dice Julio es verdad, las mujeres a lo largo ya no hablamos de Europa o de los países más desarrollados, pero por ejemplo en África las niñas son sometidas sistemáticamente a Imagínate. procesos de ablación o infibulación antes de la pubertad, por ejemplo, y es una cosa que ocurre habitualmente.
Quiero decir que es verdad que las mujeres siempre llevan las de perder. Por ejemplo, si en una familia, en un país del tercer mundo o en vías de desarrollo, por no decir del tercer mundo, un país en vías de desarrollo, una familia tiene 4 hijos y 2 son chicos y 2 chicas, los que van a estudiar son los chicos, y es un hecho también. Entonces, las diferencias son ya ha sido un abismales. hecho en España hasta hace 50 años. Sí, las diferencias son abismales en cualquier sociedad. En la nuestra está más matizado, mucho más, creo, porque también nosotros ya somos gente de otras generaciones Hombre, que por la educamos, lucha feminista y, educamos si no, a nuestros hijos de otra manera. Y cada vez yo creo que yo soy optimista, que a pesar de las tragedias que ocurren, creo que 300 va mejor. años, 300 años a este ritmo, por lo menos. Que va mejor. Pero no, yo no soy tan pesimista, yo creo que no. ¿A este ritmo? No, ¿Cuánto has dicho? 300 años. no, yo espero que no. Bueno. A Y ver, en que el yo mundo estoy no te digo. completamente de acuerdo con lo que estáis diciendo y quizá me he expresado yo mal. Lo que yo me refiero es que todo lo que contáis es generado por la sociedad en la que vivimos, pero que por el hecho de que Ana sea mujer y yo hombre, que ya tengamos un enfrentamiento, creo que no. No, pero si lo llevamos que me a un refiero, plano más cotidiano, que no Coloquial, hablamos de sí. Sin tragedias, embargo, por si ejemplo, Ana y yo compartiéramos un espacio habitualmente, pues probablemente tuviéramos nuestras diferencias, nuestros roces, pero por la convivencia en sí, sea mira, en un laboral o sea... ámbito más cotidiano, yo creo, yo tengo amigos hombres magníficos y tengo amigas mujeres al mismo nivel. Te quiero decir, y tengo conflictos con hombres y con mujeres al mismo... eso es lo que quiero decir. En un conflicto, digamos, de una convivencia normal, pues puedes tener discusiones o conflictos de ciertos tipos con cualquier persona, como ser humano, ¿no? Y tú en ningún momento Y en piensas, eso no lo Julio, por ser claro, hombre, ya me voy a ahí no llevar lo mal con él. diferencio, en eso tienes razón, pues Pero, da igual, a ver, ¿no? lo que No, quiero pero decir. nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando de la Pero situación. claro, si hablamos de esto, bueno, pues, ya es diferente. Y la situación real Bueno, es pero que... yo he empezado hablando de conflicto entre hombre y mujer, entonces Sí. yo como tal digo... Sí, no como- existe como- para ti. No, lo que he expresado, tal, pero efectivamente en la sociedad creo que hay una discriminación y hay una cosa bestial hacia la mujer, por supuesto que sí, pero no el hecho de que por ser tu mujer y yo hombre ya tengamos un distanciamiento y un enfrentamiento, lo que quiero decir... Que laboralmente estoy convencida que en empresas es más difícil que una mujer llegue a altos puestos, estoy convencido. Que todavía seguimos aquello de quién se coge la baja quién se coge la baja Sí. maternal, quién se coge la excedencia, por supuesto, y hay que luchar y hay que pelear por todo eso. O sea, yo lo que quería indicar es que no por el hecho del género ya tenemos un conflicto entre nosotros. Lo que quería Pero la expresar. sociedad es verdad que Pero es... tienes toda la razón. La Tiene tenemos, falta le de tenemos, igualdad. Raúl, le tenemos. ¿Sabes? Sí. Digo Raúl, joder, Rubén. Lo de Raúl, bueno, como empieza por R. Ya No le pasa llamaste nada. Raúl otro Sí, día, sí, yo siempre, creo. ya lo llevo le voy a llamar siempre Raúl, porque ya una Vale. vez que se graba en el cerebro, pues Vale, entonces... le tenemos, o sea, le le hay. tenemos. Igual que hay una atracción, la hay y ya está. Es lo que yo os decía, estamos siempre peleados, pero siempre nos Claro, estamos buscando. igual que existe la atracción, existe el conflicto. Y yo quiero reivindicar la diferencia, ¿eh? O sea, yo creo que sí somos distintos y no solo culturalmente. O sea, tenemos diferencias biológicas, también, bueno, hay estudios que demuestran que el cerebro Sí. funciona de una manera o de otra, la parte izquierda, la derecha, en fin. Tenemos pero- unas diferencias, pero yo las reivindico como positivas, no por eso tenemos Pero, que claro, enfrentarnos. igual que claro. unos somos más gordos, otros más delgados, unos más calvos, otros más... O sea, somos diferentes, pero cuando se habla de igualdad, significa la lucha por la igualdad en derechos, Claro. no Exacto. en que seamos todos iguales, porque Claro. sería inaguantable todos iguales. Que Y todos eso es lo que pensar- mucha Sí. gente confunde. ¿eh? Claro, Claro, es que se todos confunden los pensáramos lo términos. mismo. que Totalmente. Pero ¿de dónde viene el conflicto? El conflicto es violencia. ¿Quién está a través de la historia y cómo se ha enseñado, cómo se ha educado? El hombre está por encima de la mujer. Es decir, ha tenido más poder, tiene más poder actualmente. Tú haces ahora, ves, si viéramos, yo hago una cosa de vez en cuando, ¿no? Veo las fotos en los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, Sí. salen los rectores, una reunión de universidades. En la universidad hay más catedráticas que catedráticos, pero hay muchas menos rectoras. Las empresas, Los consejos de hay administración. 3 consejos de administración presididos por mujeres, los grandes bancos, ¿no? Entonces, eso es poder, eso es poder. Los grandes premios literarios, por Los ejemplo, premios literarios. la mayoría se les otorgan a hombres. Pero Entonces, es que- si hay es que violencia... estoy completamente es de decir, acuerdo con lo que decís, sí, completamente de acuerdo, pero no es un conflicto entre un hombre y una mujer. No, No, es un individual, conse- digo no, socialmente. Claro, es social. Socialmente. Por supuesto, Pero claro. es- Entonces, El hombre, digamos, el conjunto de los hombres están arriba y el conjunto de mujeres están abajo, pero en todos los campos, en los salarios, en la educación, en los peores trabajos. ¿Quién cuida a esta sociedad? ¿Quién cuida? Las mujeres.
Sí. Mucho más que los sí, hombres. De hecho, ¿sabes? Hay un ¿Cuál es lo más problema- necesario? El cuidado. Sí, es que ¿Cuántos estoy completamente sanitarios de hay? acuerdo. Más De hecho, mujeres. hay un problema al hilo de lo que dice Julio, y nosotros que vivimos en una provincia de la España vaciada, ¿no? Una provincia muy, muy envejecida, con núcleos de población muy diseminados, pueblos muy pequeños, el pueblo muere cuando las mujeres deciden irse. Es decir, cuando las mujeres ya no quieren vivir en esos pueblos, el pueblo muere. Porque ya no hay cuidadoras, ya no hay gente, no hay nadie que tenga niños, y los pueblos mueren fundamentalmente porque las mujeres los abandonan, ¿sabes? Y ahí está mucho de lo que está ocurriendo cuando hablamos de despoblación también. 2 minutos nos quedan, Rubén. Yo, como decía antes, yo quiero pensar que como estamos dentro de la maquinaria ahora mismo nos damos cuenta, pero creo que hay muchos cambios impositivos. Y cuando Pero miremos de hacia aquí a 300 años, dice No, no Julio. tan. Yo Claro, de es verdad para- que soy más optimista que Pero Julio en ese yo sentido. también quiero pensar Bueno, y quiero ser, dejemos en 200. quiero ser optimista. Y claro, como no percibo lo que pasa en todo el mundo, pero estoy pensando en mi entorno, en el terreno laboral en el que me muevo, en mi casa, en la familia, y veo que está todo tan normalizado, que es todo tan... Lo que pasa es que también vivimos en un oasis, es lo que hablamos, que Sí. cuando yo soy optimista en nuestra sociedad, aquí, Por supuesto. pero no soy nada optimista en India, en Brasil, en No, y países... Y aquí, Pero, yo no me- yo no me iría pero tan soy lejos. más, soy más optimista aquí que en otros sitios, Bueno. Yo ¿sabes? pienso Lo que llevamos cuando más avanzado, yo Cuando creo. miremos con la perspectiva del tiempo, yo creo que diremos, fíjate qué cambios ha habido en los últimos 30, Hombre, 20, estaría un 10, caso. creo. Hombre, es Sería que un caso de que mi no madre a avancemos. mí, por Yo creo, ejemplo... Estaría un caso que no avancemos. Pero Que hay tú que date avanzar cuenta, más había un rápido, detalle, seguro que sí, un ¿eh? mínimo detalle de estos días. Se relaja un poco lo de la pandemia, aumenta los casos de maltrato terrible y asesinatos. Efectivamente. Sí. ¿Sí? Esto es un dato. Hombre, a mí me gusta estar con mujeres, con hombres, pero hay un conflicto, y hay un conflicto de propiedad privada, Sí. y hay un conflicto de poder. De poder, Y es de está poder. claro, y cuando hay un conflicto de poder, cuando las relaciones no son verticales, y son muy verticales, hay un conflicto Y además gravísimo. que en el es de tema de la poder. violencia, Vamos concluyendo. en el tema de la violencia de género, no existe, es que es bueno repetirlo, no existe estatus social ni formación académica. Quiero decir, cualquier eso sí. mujer es susceptible, sea jueza, sea cirujana o sea lo que sea, es susceptible de sufrir violencia de género. Y el maltratador, exactamente lo Y el mismo. maltratador igual puede ser de cualquier estrato social, de cualquier Pero que lo lugar. que hay que cambiar es el Claro. sistema. ¿no? El sistema la y educación, el pensamiento. hay que cambiar el chip Sí. de la igualdad, que hay que ser diferente, Sí. pero igual en derechos. Pero Yo eso creo sí que que, eso sí se ha que, avanzado sí mucho que y es yo verdad que creo que hay que ser requiere optimistas. muchísimo Eso tiempo. significa un sistema igualitario. Me dicen que nos tenemos que ir despidiendo, no sé si alguien quiere concluir con una frase, venga, a ver. Rubén, Julio. No, hombre, vivan Esther. las mujeres, vivan las mujeres. Esther, viva la Yo creo que hay que seguir, No al vino, reivindicando, vivan las mujeres. reivindicando la igualdad y cuidando y educando a nuestros hijos en igualdad, que eso será una sociedad mejor. Por sin supuesto, lugar a la dudas. educación es Rubén. fundamental, como en tantas cosas, también en la igualdad. Claro, claro, lo dice un profesor además que tiene Sí, ahí pero no chavales echéis en edad adolescente. tanto peso a la educación, pues si no cambia la otra estructura, la educación, Pero también la escuela, desde la casa, la educación la no solo escuela en las... tiene muy Nos poquito vamos. poder, cada vez menos poder. Nos tenemos que ir ya, pero bueno, está muy interesante que en casa o donde estén sigan debatiendo sobre si existe realmente un conflicto entre hombres y mujeres desde que el mundo es mundo. Yo particularmente creo que sí existe y es muy difícil Yo eso recomiendo solventarlo. un libro, una joya, Diario de Adán y Eva. Muy bien, ¿Eh? pues ahí queda. Diario de Adán y Eva, ¿sabemos en qué editorial? Bueno, no, en serio, Lo pinchando en buscamos, internet Diario no hay de ningún Adán y problema. Eva, puede esclarecernos algunas dudas. Nosotros nos vamos porque ya no tenemos más tiempo. Rubén, Julio, Esther, muchísimas gracias por Gracias a estar ti, aquí, Ana. nos vemos en A ti, 15 Ana. días. A ustedes les vemos la semana que viene. Mañana tenemos un programa de naturaleza con los García, Vicente y Soraya, así que no se lo pierdan. Pero el martes que viene estamos con ustedes aquí puntuales a las 4:30. Hasta entonces, por favor, cuídense mucho y sean todo lo felices que puedan. Hasta el martes.